Últimas palabras. Augusto Mijares fue uno de los grandes historiadores venezolanos del siglo XX. En paralelo con su obra de historiador, aunque estrechamente vinculada con ella, produce lo que pudiéramos decir una de las cimas más altas en la escritura del ensayo venezolano de ese tiempo. Ensayo que no es siempre ensayo literario, aunque muchas veces se ocupe de figuras de escritores o de obras literarias, pero es el ensayo en la dimensión más completa de este género, el ensayo que es siempre una sumatoria de reflexiones sobre la vida en general, sobre las artes, sobre la historia, sobre los hombres, sobre la sociedad. Y en este sentido, Lo afirmativo venezolano es un libro central, un libro rotundamente capital. Uno de los ensayos que compila esta obra lleva el mismo título, que el doctor Mijares aprovecha para titular todo el libro, Lo afirmativo venezolano. Y justamente ese título da la pauta de lo que va a ser todo el recorrido que él hará durante esta obra para mostrarnos en una dimensión nueva, en una dimensión satisfactoria, en una dimensión positiva, afirmativa, lo que ha sido la vida venezolana, lo que han sido los grandes hombres del país, lo que han sido los grandes cultores de las artes. Mijares va a cuestionar lo que él va a llamar aquí los sembradores de cenizas, que es obviamente una metáfora para referirse a aquellos venezolanos que constantemente están criticando al país, están despreciando lo que aquí se hace en cualquier materia, en cualquier actividad, que aquellos venezolanos que con la idea de ser absolutamente críticos resultan despiadados, resultan injustos para la consideración, para la evaluación de lo que esta nación y este país ha hecho en todos los renglones de su vida como tal. De alguna forma, este libro parte de ese planteamiento, de insinuar cómo ha habido una lectura pesimista de la historia del país y una historia muy negra de qué somos como nación. Y por ello, Mijares quiere iluminar ese trayecto con ideas que, sin ser ingenuas, no hay aquí ningún tipo de ingenuidad, van a mostrarnos que hubo y hay en Venezuela una nación coherente, una nación ascendente que se ha desarrollado de acuerdo a una serie de principios y que sus grandes hombres, sus grandes inteligencias no son nunca resultado del azar, sino al contrario, producto genuino y natural de lo que es ese país afirmativo, ese país siempre creciendo, siempre hacia arriba. Claro, no hay que perder de vista que este libro se escribe el año y se publica el año 1963. Es un libro de mediados del siglo XX y pinta una situación que era para el siglo XX, así como la acabo de describir. ¿Qué ocurre después? Y que pudiéramos entender como saldo final en la interpretación que hoy hacemos de esta obra. Pues ocurre justamente que el país alcanza cimas muy altas en su ámbito económico, en su solidez democrática, en su hechura como sociedad, en su fragua de cultura, pero que eso paulatinamente empieza a fracturarse, empieza a decaer, empieza en cierta medida a descender y los planteamientos de Mijares, entonces, dichos a mediados del siglo XX, que eran absolutamente meridianos y rotundos y auspiciadores, son al día de hoy asunto de urgencia, asunto de necesidad, es decir, el rescate de ese país afirmativo que teníamos y que por razones que no vienen a cuento en este programa detallar,
pero que son plenamente conocidas por todos, el país comienza a descender y ese pesimismo que tanto criticaba Mijares y que estaba latente desde muchísimo tiempo atrás, empieza otra vez a instalarse, empieza otra vez a minar la estabilidad emocional, intelectiva y productiva del país, y quizá es justamente ese el motivo que dignifica la tarea de Mijares y el motivo que lo hace ser al día de hoy un autor necesario, un autor imprescindible para conocer qué fuimos, para conocer de cómo estábamos hechos como nación y para volver a ganarnos en la idea de la afirmación venezolana, que no es, en el planteamiento de Mijares, no lo crean, un asunto de superficial o de bobería, de decir qué grandes somos, qué magníficos somos lo mejor del mundo. No es eso. En lo personal, esas asignaciones hiperbólicas, grandilocuentes, son bastante vacías. Decir que somos el mejor país del mundo, que somos el tal, lo más extraordinario que ha producido la Tierra, con eso no se va a ningún lado. La idea de Mijares es otra. La idea de Mijares es que no somos un pueblo oprimido por el pesimismo. Al contrario, esos sembradores de cenizas de los que él habla son esos individuos que, y él aquí los caricaturiza perfectamente, no da ningún nombre, ¿verdad? Y por eso yo también no voy a exigirme dar ningún nombre. Él los caricaturiza diciendo, son unas personas que en un momento específico dicen que este país no vale para nada, pero al poco tiempo, si les conviene para algo, dicen que este es el mejor país del mundo. Entonces, él va a abrir una brecha de interpretación entre esa pendulación innecesaria entre lo mejor y lo peor, entre lo tremendamente pesimista y negativo y lo estrepitosamente eufórico y afirmativo. Él va a decir, al contrario, para zanjar esta discusión, hay una afirmación venezolana. Y esa afirmación venezolana no es otra que la de la moral, la de la conducta. Y aquí quisiera subrayar estos dos términos. Augusto Mijares, en lo personal, era quizá uno de los hombres más probos que ha dado la historia a este país. Pero esa altura de concepción, de carácter, de constitución humana, él lo va a llevar justamente a su ámbito filosófico. Mijares va a ser no un historiador, esa palabra le quedaría corta. Mijares va a ser un filósofo de la historia de Venezuela. Y por ello, en su conjunto de principios filosóficos, va a estar la moral del pueblo, la moral de la nación, que él entiende no como un asunto de pacatería y de blandenguería social, sino al contrario, él va a entender que la moral es justamente esa fortaleza del ser humano, esa resiedumbre social amparada en las mejores conductas, las que va a llevar a alcanzar a los mejores venezolanos, y por eso él va a estudiar en este libro después del texto inicial, el afirmativo venezolano, va a estar dedicado a ¿quiénes? A los grandes nombres afirmativos de Venezuela. Va a estar dedicado a Barala, a Vicente González, a la tarea de Bolívar, de Bello, de los Guzmanes, en el sentido siempre, insisto, positivo, ascendente, desarrollista. Este es un libro de consulta, lectura y asimilación absolutamente urgente en un país como el que tenemos, que cada vez está resquebrajándose, fracturándose, cicatrizándose dolorosamente por creerlo o absolutamente negro o absurdamente brillante. Últimas palabras.